Las antorchas llameaban tenebrosamente en los festejos del Maúl, donde los ladrones del este celebraban su carnaval nocturno. En el Maúl podían estar de juerga y berrear tanto como quisieran, pues la gente decente evitaba el barrio y los vigilantes, bien retribuidos con sucias monedas, no interferían en la diversión. Por aquellas calles tortuosas y sin empedrar, con sus pilas de desperdicios y sus charcos mugrientos, daban tumbos y vociferaban los juerguistas borrachos. El acero destellaba en las sombras, en las que el lobo acechaba al lobo, y de la oscuridad se alzaban las risas chillonas de las mujerzuelas y los sonidos de riñas y peleas. La pálida luz de las antorchas lamía desde las ventanas rotas y las puertas abiertas de par en par, y de este lado de las puertas los rancios olores del vino y del apestoso sudor de los cuerpos, el clamor de los compañeros de borrachera y del martilleo de los puños en las mesas ásperas. Los fragmentos de canciones obscenas saltaban a la cara como un puñetazo. En uno de aquellos cubiles, el júbilo atronaba hasta el techo bajo y manchado de humo, y allí se congregaban granujas que lucían toda clase de harapos y andrajos. Carteristas furtivos, lascivos secuestradores, ladrones de dedo veloz, bravucones con sus mozas, mujeres de voz estridente cubiertas de vulgar oropel. Los bandidos nativos eran el elemento dominante, zamorios de piel morena y ojos oscuros, con dagas en sus cintos y malicia en sus corazones. Pero había allí también lobos venidos de media docena de naciones extranjeras. Había un gigante hiperbóreo renegado, taciturno, peligroso, con una ancha espada sujeta a su enorme y escuálida figura, pues los hombres portaban abiertamente acero en el Maúl. Había un falsificador shemita, con su nariz ganchuda y su barba de rizos negro-azulados. Había una fulana britunia de mirada descarada, sentada en las rodillas de un gunderés de cabello leonado, un mercenario errante, desertor de algún ejército derrotado. Y el villano gordo y bruto, cuyas bromas obscenas motivaban todos los gritos de alborozo, era un secuestrador profesional venido de la distante Cod para enseñar el arte de raptar mujeres a los zamorios, quienes habían nacido con más conocimiento de la materia del que él nunca podría alcanzar. El hombre hizo una pausa en la descripción de los encantos de una de sus pretendidas víctimas e hincó el morro en una enorme jarra de cerveza espumosa. Luego, limpiando la espuma de sus gruesos labios, dijo: «Por Bel, Dios de todos los ladrones, que yo les enseñaré cómo se rapta una fulana. La llevaré a la frontera de Zamora antes de que amanezca, y allí habrá una caravana esperando para recibirla. 300 piezas de plata me prometió un conde de Ofir por una britunia joven y lustrosa de primera clase. He pasado semanas deambulando por las ciudades fronterizas, haciéndome pasar por un mendigo, hasta encontrar a la adecuada. Y sí que es hermosa la golfa». Lanzó un beso lujurioso al aire. «Conozco nobles en Shem que darían por ella el secreto de la Torre del Elefante», dijo, y volvió a su cerveza. Un tirón de la manga de su túnica hizo que girase la cabeza, con el ceño fruncido por la interrupción. Vio entonces a un hombre alto y de fuerte complexión que estaba de pie detrás de él. Dicha persona estaba tan fuera de lugar en aquel cubil como un lobo gris entre las ratas sarnosas de las cloacas. Su pobre túnica no ocultaba las líneas duras y esbeltas de su poderosa figura, los hombros anchos y pesados, el pecho macizo, el delgado talle y los pesados brazos. Su piel estaba bronceada por soles foráneos, sus ojos eran azules y ardientes. Una mata despeinada de cabello negro coronaba su ancha frente. De su cinto colgaba una espada en una gastada vaina de cuero. El cotio se hizo atrás involuntariamente, pues el hombre no era de ninguna raza civilizada que él conociese. «Has mencionado la Torre del Elefante», dijo el forastero, que hablaba zamorio con acento extranjero. «Mucho he oído hablar de esa torre. ¿Cuál es su secreto?» La actitud del muchacho no parecía amenazante y el cotio se envalentonó a causa de la cerveza y de la evidente aprobación de su audiencia. Se hinchó de vanidad. «¿El secreto de la Torre del Elefante?»,
exclamó. «Vaya, cualquier idiota sabe que allí mora Yara, el sacerdote, con la gran joya que los hombres llaman el corazón del elefante y que es el secreto de su magia». El bárbaro asimiló esto durante un instante. «He visto la torre», dijo. «Está emplazada en un enorme jardín que hay por encima del nivel de la ciudad, rodeado de altos muros. No he visto guardia alguno. Debería ser fácil escalar dichos muros. ¿Por qué no ha robado nadie esa gema secreta?» El cotio contempló boquiabierto la ingenuidad del otro. Luego estalló en un rugido de júbilo desdeñoso al que se unieron los demás. «¡Escuchad a este salvaje!», bramó. «Pretende robar la joya de Yara». «Escúchame, compañero», dijo volviéndose pomposamente hacia él. «Supongo que eres una especie de bárbaro norteño». «Soy un cimerio», contestó el forastero en un tono poco amistoso. La respuesta y sus formas tenían poco significado para el cotio, proveniente de un reino que se extendía lejos al sur, en la frontera de Shem. Apenas sabía nada de las razas del norte. «Presta atención, entonces, y aprenderás algo, compañero», dijo apuntando con su jarra de bebida al desconcertado joven. «Debes saber que en Zamora, y más específicamente en esta ciudad, hay más ladrones audaces que en ningún otro lugar del mundo, Kot incluido. Si los mortales pudieran haber robado la gema, ten por seguro que ya habría sido afanada hace mucho. Hablas de escalar los muros, pero una vez escalados, enseguida desearías dar media vuelta. De noche no hay guardias en los jardines por una muy buena razón. Guardias humanos, quiero decir. Aunque en la caseta de vigilancia, en la base de la torre, sí que hay hombres armados. De modo que si logras eludir a los que deambulan de noche por los jardines, aún tendrás que sortear a los soldados, pues la gema está guardada en algún lugar en lo alto de la torre». «Pero si un hombre pudiese atravesar los jardines», alegó el cimerio, «¿por qué no llegar hasta la gema a través de la cima de la torre, evitando así a los soldados?» El cotio lo miró de nuevo boquiabierto. «¡Escuchadlo!», gritó mofándose. «El bárbaro es un águila, capaz de volar hasta el borde enjollado de la torre, situado solo a 50 metros de la tierra, con paredes redondeadas más lisas que el cristal pulido». El cimerio miró furioso a su alrededor, azorado por el rugido de las risas burlonas que acompañaron aquel comentario. No le veía la gracia, y era demasiado novato en la civilización para entender sus insolencias. Los hombres civilizados son más insolentes que los salvajes, porque saben que pueden ser maleducados sin que, por lo general, les partan el cráneo. Estaba desconcertado y disgustado, y sin duda se habría escabullido, avergonzado, pero el cotio decidió seguir picándolo. «¡Vamos, vamos!», exclamó. «Cuéntales a estos pobres camaradas que han sido solo ladrones desde antes de que te engendraran. Cuéntales cómo robarías la gema». «Siempre hay un modo, si el deseo se acompaña de valor», contestó al punto el cimerio, irritado. El cotio se lo tomó como un insulto personal. Su rostro se puso morado de ira. «¿Qué?», rugió. «¿Te atreves a enseñarnos nuestro oficio y a insinuar que somos unos cobardes? ¡Lárgate! ¡Fuera de mi vista!». Y empujó violentamente al cimerio. «Te mofas de mí y luego me pones las manos encima», gruñó el bárbaro, que se estaba poniendo rojo de ira, y respondió el empujón con un manotazo que lanzó al que le andaba fastidiando de espaldas contra la tosca mesa. Al cotio se le derramó la cerveza por los labios y el tipo tronó de furia, desenvainando la espada. «¡Ah, perro salvaje!», bramó. «¡Por esto te arrancaré el corazón!». El acero destelló y el gentío se quitó de en medio a toda prisa. Al salir en desbandada, golpearon la vela solitaria y el cubil se sumergió en la oscuridad, desgarrada por el estrépito de los bancos volcados, el tamboreo de los pies en la huida, los gritos, las imprecaciones de unos cayendo sobre otros y un único y estridente chillido de agonía que atravesó el bullicio como si fuese un cuchillo.
Cuando volvió a encenderse una vela, la mayoría de los invitados ya se habían ido por las puertas y las ventanas rotas, y el resto se agazapaba detrás de las barricas de vino y debajo de las mesas. El bárbaro se había marchado, y el centro de la estancia estaba desierto, excepto por el cuerpo rajado del cotio. Con el instinto infalible del bárbaro, el cimerio había matado al hombre en la oscuridad y la confusión. Las pálidas luces y el jolgorio de los borrachos se fueron perdiendo tras el cimerio. Este se había deshecho de su túnica rasgada y caminaba en la noche desnudo, excepto por un taparrabos y sus sandalias de tiras altas. Se movía con la ágil soltura de un enorme tigre, y sus acerados músculos se ondulaban bajo la piel oscura. Había penetrado en la zona de la ciudad reservada a los templos. Por todas partes relucían, blancas a la luz de la luna, las níveas columnas de mármol y los domos dorados y los arcos plateados, santuarios de la miríada de extraños dioses de Zamora. No se preocupaba por ellos lo más mínimo. Sabía que la religión de Zamora, como cualquier otra en un pueblo civilizado y largamente asentado, era intrincada y compleja y había perdido la mayor parte de su prístina esencia en un laberinto de fórmulas y rituales. Había pasado horas en cuclillas, en los patios de los filósofos, escuchando los argumentos de teólogos y maestros, y se había marchado aturdido y confuso, seguro solo de una cosa, que estaban todos tocados de la cabeza. Los dioses del cimerio eran simples y comprensibles. Crom era el principal, y vivía en una enorme montaña, desde donde enviaba maldiciones y muerte. Era inútil implorar a Crom, porque se trataba de un dios salvaje y oscuro, y odiaba a los alfeñiques. Pero infundía al hombre coraje en su nacimiento y la voluntad y el poder de matar a sus enemigos, lo que, en la mente del cimerio, era todo lo que cabía esperar de cualquier dios. Sus sandalias no hacían ruido sobre el reluciente empedrado, ni pasó vigilante alguno, pues hasta los ladrones del Maúl evitaban los templos, sobre cuyos profanadores se decía que habían caído extrañas maldiciones. Delante de él, elevándose hacia el cielo, vio la torre del elefante. Meditó y se preguntó por qué la llamaban así. Nadie parecía saberlo. Nunca había visto un elefante, pero tenía la vaga noción de que se trataba de un animal monstruoso con una cola delante y otra detrás. Esto se lo había contado un shemita errante, que juraba haber visto dichas bestias por miles en el país de los hircanios, aunque todo el mundo sabía lo mentirosos que eran los hombres de Shem. En cualquier caso, no había elefantes en Zamora. El reluciente mástil de la torre se erguía fríamente bajo las estrellas. A la luz del sol brillaba de forma tan deslumbrante que pocos podían soportar su mirada, y se decía que estaba hecha de plata. Era circular, un cilindro esbelto y perfecto, de casi 50 metros de altura, y su borde brillaba a la luz de las estrellas por las enormes joyas que tenía incrustadas. La torre se alzaba entre los cimbreantes árboles exóticos de un jardín elevado sobre el nivel general de la ciudad. Un alto muro encerraba dicho jardín, y en el exterior del muro había otro nivel más bajo, igualmente amurallado. La torre no emitía ninguna luz ni parecía que tuviese ventanas, al menos no por encima del nivel de dicho muro interior. Solo las gemas, allí en lo alto, centelleaban fríamente a la luz de las estrellas. Espesos arbustos crecían fuera del muro más bajo, o muro exterior. El cimerio se acercó sigilosamente y permaneció junto a la barrera, midiéndola a ojo. Era alta, pero de un salto podría agarrar la cornisa con sus dedos. Luego sería un juego de niños balancearse y saltar al otro lado, y estaba seguro de que podría pasar el muro interior del mismo modo, pero vaciló al pensar en los extraños peligros que, según decían, aguardaban dentro. Aquella gente le resultaba extraña y misteriosa. No eran de su clase, ni siquiera de la misma sangre que los occidentales britunios, nemedios, cotios y aquilonios, cuyos misterios civilizados le habían asombrado en el pasado. El pueblo de Zamora era muy antiguo y, por lo que había podido ver, muy malvado. Pensó en Yara, el alto sacerdote que operaba extraños maleficios desde esta torre enjollada, y al cimerio se le erizó el cabello al recordar la historia narrada por un paje de la corte borracho. Yara se había reído a la cara de un príncipe hostil y había alzado ante él una gema resplandeciente y malvada,
y unos rayos cegadores salieron luego de la joya impía y envolvieron al príncipe, que gritó y cayó al suelo y quedó reducido a un bulto mustio y ennegrecido que se transformó en una araña negra y correteó frenéticamente alrededor de la cámara hasta que Yara le plantó el talón encima. Yara no salía a menudo de su torre de magia, y solo para hacer el mal a alguna persona o nación. El rey de Zamora lo temía más de lo que temía a la muerte, y se pasaba todo el tiempo borracho porque ese temor era más de lo que podía soportar sereno. Yara era muy viejo, se decía que tenía siglos de edad, y decían también que viviría por siempre gracias a la magia de su gema, que los hombres llamaban el corazón del elefante, del mismo modo que habían nombrado a su morada la torre del elefante. Absorto en estos pensamientos, el cimerio se pegó de pronto al muro. Alguien marchaba por el jardín, con paso fijo. El oyente escuchó el tintineo del acero, así que, después de todo, un guardia recorría esos jardines. El cimerio esperó, aguardando oírlo de nuevo en su siguiente vuelta, pero el silencio se mantuvo en los jardines. Finalmente lo venció la curiosidad. Saltando ágilmente, agarró el muro y se balanceó con un solo brazo hasta alcanzar la cima. Acostado sobre la ancha cornisa, bajó la vista al espacio enorme entre muros. Ningún matorral crecía justo donde él estaba, aunque vio algunos arbustos cuidadosamente podados cerca del muro interior. La luz de las estrellas caía sobre el césped uniforme y una fuente repicaba en alguna parte. El cimerio bajó al interior cautelosamente y, mirando alrededor, desenvainó su espada. Se estremeció con el nerviosismo del salvaje que se halla desprotegido bajo la desnuda luz de las estrellas y avanzó a toda prisa por la curva del muro, al abrigo de su sombra, hasta que llegó frente al matorral que antes había advertido. Entonces corrió rápidamente hacia este, muy agachado, y casi tropezó con una forma que yacía desplomada al borde de los arbustos. Una rápida mirada derecha e izquierda le confirmó que no había enemigos, al menos a la vista, y se inclinó aún más para investigar. Sus ojos, agudos incluso a la oscura luz de las estrellas, percibieron a un hombre de fuerte complexión vestido con la armadura plateada y el yelmo con cresta de la Guardia Real Zamoria. Había un escudo y una lanza tirados junto a él, y solo necesitó un examen instantáneo para comprobar que lo habían estrangulado. El bárbaro miró inquieto a su alrededor. Comprendió que este hombre debía de ser aquel guardia que oyó pasar desde su escondite en el muro. Apenas había transcurrido un corto lapso de tiempo, pero en ese intervalo unas manos anónimas habían surgido de la oscuridad y habían ahogado al soldado hasta matarlo. Aguzando sus ojos en la oscuridad, vio un asomo de movimiento a través del matorral cercano al muro. Se deslizó hacia allí, espada en mano. No hizo más ruido del que haría una pantera al moverse sigilosamente en la noche, pero aún así el hombre al que acechaba lo oyó. El cimerio captó la visión imprecisa de un bulto enorme junto al muro y se sintió aliviado de que al menos se tratara de un ser humano. De pronto, el tipo dio media vuelta a toda velocidad. Con un gemido que pareció de pánico, aferró el suelo con las manos e hizo ademán de ir a impulsarse hacia adelante, y luego reculó cuando la espada del cimerio brilló a la luz de las estrellas. Durante un tenso instante ninguno habló. Permanecieron listos para lo que fuera a suceder. «Tú no eres un soldado», murmuró finalmente el extraño. «Eres ladrón, como yo». «¿Y tú quién eres?», preguntó el cimerio entre susurros. «Taurus, de Nemecia». El cimerio bajó su espada. «He oído hablar de ti. Te llaman el príncipe de los ladrones». Le contestó una risa apagada. Taurus era tan alto como el cimerio, y más grueso. Estaba gordo y tenía una gran barriga, pero cada movimiento suyo denotaba un sutil y dinámico magnetismo que tenía su reflejo en unos ojos agudos, chispeantes de vitalidad incluso a la luz de las estrellas. Iba descalzo y llevaba enrollado algo que parecía una cuerda fuerte y delgada, con nudos dispuestos a intervalos regulares. «¿Quién eres tú?», susurró. «Conan, un cimerio», contestó el otro. «He venido buscando el modo de robar la joya de Yara, esa que los hombres llaman el corazón del elefante». Conan notó que la enorme barriga del hombre se agitaba de la risa, pero esta no era despectiva.
Bel, dios de los ladrones, murmuró Taurus. Llegué a creer que solo yo tenía el valor necesario para intentar el allanamiento. Esos zamorios se llaman a sí mismos ladrones. ¡Bah! Conan, me gusta tu coraje. Nunca he compartido una aventura con nadie, pero por Bel, si quieres, esta la emprenderemos juntos. De modo que tú también buscas la gema. ¿Qué si no? Yo he trazado mis planes durante meses, pero diría que tú has actuado por un impulso repentino, amigo mío. ¿Mataste al soldado? Por supuesto. Sorté el muro cuando él estaba en el otro lado del jardín. Me escondí en los arbustos. Me oyó o pensó que había oído algo. Cuando cometió el error de venir, fue cosa fácil ponerse detrás de él, agarrarle el cuello por sorpresa y estrangular al muy idiota hasta matarlo. Como casi todos los hombres, estaba medio ciego en la oscuridad. Un buen ladrón debe tener ojos de gato. Cometiste un error, dijo Conan. Los ojos de Taurus relampaguearon de cólera. ¿Yo? ¿Yo un error? Imposible. Deberías haber arrastrado el cuerpo hasta los arbustos. Vaya, dijo el novicio al maestro. El cambio de guardia tiene lugar pasada la medianoche. Si vinieran ahora en su busca y se toparan con el cuerpo, saldrían volando a avisar a Yara, dando voces, y nos daría tiempo de escapar. Pero si no lo encontraran, se pondrían a batir los arbustos y caeríamos como ratas en una trampa. Tienes razón, admitió Conan. Así es. Ahora atiende. Andamos malgastando el tiempo en esta maldita discusión. En el interior del jardín no hay guardias. Guardias humanos, quiero decir. Pues hay centinelas aún más mortíferos. Su presencia me ha estado reteniendo durante mucho tiempo. Pero finalmente he descubierto una manera de burlarlos. ¿Qué hay de los soldados de la parte baja de la torre? El viejo Yara mora en las cámaras superiores. Esa es la ruta por la que entraremos y saldremos, espero. No te molestes en preguntarme cómo. He arreglado un modo. Nos deslizaremos por la cima de la torre y estrangularemos al viejo Yara antes de que pueda lanzarnos alguno de sus condenados hechizos. O al menos lo intentaremos. Podemos acabar transformados en arañas o sapos, pero está en juego la riqueza y el dominio del mundo. Todo ladrón debe saber cuándo hay que arriesgarse. Iré tan lejos como el que más, dijo Conan quitándose las sandalias. Entonces, sígueme. Y girándose, Taurus saltó, se agarró al muro y alzó su cuerpo hasta lo alto. Considerando su masa, la agilidad del hombre era asombrosa. Pareció que se escurría por encima del borde. Conan lo siguió y tumbados ambos sobre el ancho muro hablaron cautelosamente en susurros. No veo ninguna luz, masculló Conan. La parte baja de la torre se parecía mucho a la porción que se alcanzaba a ver desde fuera del jardín, un cilindro perfecto y reluciente, sin entradas aparentes. Hay puertas y ventanas sagazmente construidas, dijo Taurus, pero están cerradas. Los soldados respiran el aire que llega desde arriba. El jardín era un borroso estanque de sombras, en el que mullidos arbustos y árboles bajos se cimbreaban oscuramente a la luz de las estrellas. El alma precavida de Conan sintió el aura de amenaza que allí se cernía. Sintió la mirada ardiente de unos ojos invisibles y captó un aroma sutil que hizo que se le erizaran instintivamente los cortos cabellos de su nuca, como le sucede a un perro de presa ante el aroma de un viejo enemigo. «Sígueme», susurró Taurus. «Mantente detrás de mí, si valoras la vida». Tomando de su cinto una especie de tubo de cobre, el nemedio se dejó caer de pronto al césped del otro lado del muro. Conan lo siguió al punto, con la espada lista, pero Taurus lo echó hacia atrás, contra el muro, y él mismo se mostró reacio a avanzar. Su postura era de tensa espera, y su mirada, como la de Conan, estaba fija en la sombría masa de matorral que tenían unos metros por delante. Dichos matorrales se agitaban aun cuando la brisa había cesado. Justo entonces, dos ojos enormes ardieron en las sombras ondulantes y detrás de ellos más chispas de fuego centellearon en la oscuridad. «¡Leones!», murmuró Conan. «Sí, de día los mantienen en cavernas subterráneas bajo la torre. Es por eso que no hay guardias en este jardín». Conan contó rápidamente los ojos.
5 a la vista. Puede que haya más entre los arbustos. Cargarán de un momento a otro. ¡Silencio!, susurró Taurus, y se alejó del muro con cautela, como si caminara sobre cuchillas, alzando el delgado tubo. De las sombras llegaban rumores sordos y los ojos ardientes se movieron hacia adelante. Conan podía intuir las enormes quijadas babeantes, los rabos con penacho azotando los flancos leoninos. El ambiente se puso más y más tenso. El cimerio se aferró a su espada, esperando la carga y la irresistible acometida de los cuerpos gigantescos. Entonces Taurus se llevó la boca del tubo a los labios y sopló enérgicamente. Un largo chorro de polvo amarillento salió despedido del otro extremo del tubo y se condensó instantáneamente en una espesa nube verde-amarilla que se extendió por los matorrales, emborronando los feroces ojos. Taurus volvió al muro a toda prisa. Conan lo miraba sin entender nada. La densa nube ocultó el matorral y de allí no llegaba sonido alguno. «¿Qué es esa niebla?», preguntó inquieto el cimerio. «La muerte», musitó el nemedio. «Si se levanta el viento y sopla de vuelta hacia nosotros, debemos saltar el muro a toda prisa». «Pero no, el viento está calmo y ya se disipa. Espera que se esfume del todo. Inhalarlo es la muerte». Un instante después solo colgaban fantasmalmente en el aire unos jirones amarillentos. Luego estos se evaporaron y Taurus empujó a su compañero hacia adelante. Se escabulleron sigilosamente entre los arbustos y Conan resopló. Tirados en las sombras yacían 5 enormes formas leoninas, con el fuego de sus sombríos ojos extinguido para siempre. Un aroma dulzón y empalagoso persistía en la atmósfera. «Murieron sin el más mínimo ruido», murmuró el cimerio. «Taurus, ¿qué era ese polvo?». «Estaba hecho de lodo negro, cuyas flores ondean en las junglas perdidas de Kitai, allí donde solo moran los sacerdotes de cráneo amarillo de Yun. Esas flores golpean de muerte a quien quiera que las huele». Conan se arrodilló junto a aquellas enormes formas y se cercioró de que realmente ya no podían causar daño. Sacudió la cabeza. La magia de las tierras exóticas resultaba misteriosa y terrible a los bárbaros del norte. «¿Por qué no se puede matar del mismo modo a los soldados de la torre?», preguntó. «Porque ese era todo el polvo del que disponía. Su obtención fue una hazaña que bastaría por sí misma para hacerme famoso entre los ladrones del mundo. Lo saqué a hurtadillas de una caverna que iba camino de Estigia. Lo tomé en su bolsita de paño de oro, sin despertar a la serpiente enroscada que lo custodiaba. Pero sigamos, en nombre de Bel. Vamos a malgastar la noche conversando». Se deslizaron a través de los matorrales hasta llegar al reluciente pie de la torre, y allí, ordenando silencio con un gesto, Taurus desenrolló la cuerda anudada, que tenía en uno de sus extremos un fuerte gancho de acero. Conan comprendió el plan y no hizo preguntas cuando el nemedio agarró la soga a poca distancia del gancho y comenzó a hacerla girar alrededor de su cabeza. Conan pegó el oído al muro liso y prestó atención, pero no pudo oír nada. Evidentemente los soldados del interior no sospechaban la presencia de los intrusos, pues no habían hecho más ruido que el soplo del viento nocturno a través de los árboles. Pero el bárbaro sentía un extraño nerviosismo. Tal vez fuese el olor a león, que lo cubría todo. Taurus lanzó la soga con un movimiento suave y formidable de su poderoso brazo. El gancho hizo una peculiar curva hacia arriba y hacia adentro, difícil de describir, y desapareció sobre el borde enjollado. Aparentemente se agarró con firmeza, pues primero unos tirones cautelosos y luego unas fuertes sacudidas no lograron que resbalase ni se soltase. «Suerte al primer intento», murmuró Taurus. Fue el instinto salvaje de Conan lo que le impulsó a darse la vuelta súbitamente, pues la muerte que se cernía sobre ellos no emitió sonido alguno. Un simple vistazo bastó para que el cimerio captara la gigantesca forma leonina, erigiéndose vertical bajo las estrellas, alzándose sobre él para la acometida mortal. Ningún hombre civilizado podría haberse movido la mitad de rápido de lo que se movió el bárbaro. Su espada destelló fríamente a la luz de las estrellas, con el empuje de cada onza de nervio y músculo desesperados, y el hombre y la bestia cayeron juntos. Susurrando maldiciones incoherentes,
Taurus se inclinó sobre la masa y vio que las extremidades de su compañero se movían y que éste se esforzaba por salir a rastras de debajo del enorme peso que yacía laxo sobre él. El sobresaltado Nemedio miró y vio que el león estaba muerto, con su oblicuo cráneo partido por la mitad. Agarró el cadáver y ayudó a Conan, que logró quitárselo de encima y se incorporó, todavía empuñando su espada goteante. «¿Estás herido, compañero?», dijo Taurus entre jadeos, perplejo aún por la increíble celeridad de tan arriesgado episodio. «Ah, no, por Crom», contestó el bárbaro. «No es que mi vida haya sido en absoluto anodina, pero esto es lo más cercano a una advertencia que he recibido nunca. ¿Cómo es que la maldita bestia no rugió mientras cargaba?» «Todas las cosas son extrañas en este jardín», dijo Taurus. «Los leones golpean silenciosamente, e igualmente lo hacen otras muertes. Pero sigamos. Si no andan dormidos o borrachos, los soldados pueden haber oído la matanza por poco ruido que haya causado. Esta bestia se encontraba en otra parte del jardín y se libró de la muerte de las flores, y seguramente no habrá más. Debemos escalar la cuerda. Es una tontería preguntar a un cimerio si será capaz de hacerlo». «Siempre que aguante mi peso», gruñó Conan, limpiando su espada en la hierba. «Soporta 3 veces el mío», contestó Taurus. «Fue trenzada con cabelleras de mujeres muertas que tomé de sus tumbas a medianoche y bañada en el jugo mortal del árbol de upas para darle fuerza. Yo iré primero. Sígueme tú de cerca». El Nemedio se agarró a la cuerda y, doblando una rodilla alrededor de ella, comenzó el ascenso. Subía como un gato, desmintiendo la aparente torpeza de su volumen. El cimerio le siguió. La cuerda se balanceaba y giraba sobre sí misma, pero los escaladores no se retrasaron. Ambos habían acometido antes escaladas más difíciles. El borde enjollado relumbraba en la cima, sobresaliendo en la perpendicular de la pared, de modo que la cuerda colgaba más o menos a un pie del lateral de la torre, lo que facilitaba enormemente el ascenso. Ascendieron más y más, en silencio, con las luces de la ciudad irradiando cada vez más lejos de su vista conforme subían, y las estrellas sobre ellos más y más atenuadas por el destello de las joyas que había a lo largo del borde. Al fin, Taurus alzó una mano y agarró dicho borde y se impulsó hacia arriba. Conan se detuvo un momento en el filo mismo, fascinado por las enormes joyas heladas cuyos destellos le deslumbraban los ojos. Diamantes, rubíes, esmeraldas, zafiros, turquesas, piedras lunares, engastadas cual estrellas en la plata reluciente. A cierta distancia, los diferentes rayos que proyectaban parecían converger en una brillante pulsación blanca, pero ahora, de cerca, relucían con los tonos y luces de 1.000.000 de arcoíris que lo hipnotizaban con sus centelleos. «Aquí hay una fortuna fabulosa, Taurus», susurró Conan, pero el Nemedio contestó con impaciencia. «Vamos, si nos hacemos con el corazón, esto y todo lo demás será nuestro». Conan trepó por el borde centellante. El nivel de la cima de la torre estaba medio metro por debajo de la cornisa enjollada. Era plano, compuesto de alguna sustancia azul oscura, tachonado de un oro que capturaba la luz de las estrellas, de modo que el conjunto parecía un enorme zafiro salpicado de polvo de oro brillante. En el lado opuesto del punto por el que habían entrado parecía haber una especie de cámara, construida sobre el tejado. Era del mismo material plateado que los muros de la torre, adornado con motivos fabricados con gemas más pequeñas. Su única puerta era de oro, con una superficie hecha de escamas y con joyas incrustadas que relucían como el hielo. Conan echó un vistazo al palpitante y lejano océano de luces que se extendía bajo ellos y luego miró a Taurus. El Nemedio estaba recogiendo su cuerda y enrollándola. Mostró a Conan el lugar donde se había fijado el gancho. Una fracción de pulgada de la punta se había clavado debajo de una enorme y fulgurante joya en la cara interna del borde. «La suerte estuvo de nuevo de nuestra parte», musitó. «Lo lógico es que nuestro peso combinado hubiese arrancado esa piedra. Sígueme. Ahora comienzan los verdaderos riesgos de nuestra aventura. Estamos en la guarida de la serpiente y no sabemos dónde yace esta escondida». Se deslizaron como tigres al acecho por el suelo de oscuros reflejos y se detuvieron en el exterior de la puerta destellante.
Taurus probó a empujarla con mano diestra y cautelosa. Esta cedió sin ofrecer resistencia y los compañeros miraron al interior, preparados para cualquier eventualidad. Conan echó un vistazo por encima del hombro del Nemedio a la cámara reluciente, cuyos muros, techo y suelo tenían incrustadas grandes joyas blancas que la iluminaban con fuerte brillo y que parecían ser su única fuente de iluminación. No se veían señales de vida. «Antes de cortar nuestra retirada», susurró Taurus, «vuelve al borde e inspecciona en todas direcciones. Si ves soldados moviéndose en los jardines o algo sospechoso, regresa y dímelo. Te esperaré dentro de esta cámara». Conan no vio la razón de esto, y una ligera sospecha acerca de su compañero rozó su alma cautelosa, pero hizo lo que Taurus le pedía. En cuanto se dio la vuelta y se alejó, el Nemedio cruzó sigilosamente la puerta y la cerró tras de sí. Conan se arrastró por todo el borde de la torre y volvió al punto de partida sin haber encontrado ningún movimiento sospechoso ahí abajo, en aquel mar de hojas ligeramente ondeante. Regresó a la puerta. De pronto, del interior de la cámara llegó un grito ahogado. El cimerio se lanzó hacia adelante, electrizado. La puerta reluciente se abrió de golpe y la silueta de Taurus apareció recortada contra el frío fulgor que tenía detrás. Se tambaleó y sus labios se separaron, pero de su garganta solo brotó un seco estertor. Se asió a la puerta dorada para sujetarse y salió al tejado dando tumbos. Luego cayó de bruces, agarrándose la garganta. La puerta se cerró a su espalda. Agachándose como una pantera acorralada, Conan no vio nada en la habitación que había tras el malherido Nemedio en el breve instante en que la puerta estuvo parcialmente abierta, a no ser que esa especie de sombra que había cruzado velozmente por la brillante puerta fuese algo más que una mera ilusión óptica. No salió ninguna otra cosa al tejado después de Taurus, y Conan se inclinó sobre el hombre. El Nemedio miró hacia arriba con unos ojos dilatados y encendidos que, de algún modo, contenían un terrible desconcierto. Sus manos se aferraban a su garganta, sus labios babeaban, gorjeaba. De pronto se puso rígido y el asombrado cimerio supo que estaba muerto. Y sintió que Taurus había perecido sin saber qué clase de muerte lo había golpeado. Conan miró con rabia y perplejidad a la críptica puerta dorada. La muerte había alcanzado al príncipe de los ladrones en esa habitación vacía, de destellantes muros enjollados, tan rápida y misteriosamente como él mismo había repartido la fatalidad a los leones en los jardines de abajo. Meticulosamente, el bárbaro recorrió con su mano el cuerpo semidesnudo del hombre, buscando alguna herida, y las únicas marcas de violencia las halló entre sus hombros, arriba, junto a la base de su grueso cuello. 3 pequeñas heridas, como las de 3 clavos que se hubieran hincado profundamente en la carne y luego hubiesen sido retirados. Los bordes de dichas heridas estaban negros y era patente un débil olor, como de putrefacción. «Dardos envenenados», pensó Conan, aunque en dicho caso los proyectiles deberían estar aún en las heridas. Con cautela se deslizó hacia la puerta dorada. La empujó para abrirla y miró al interior. La cámara estaba vacía, bañada en el brillo frío y palpitante de la miríada de joyas. Percibió de casualidad un curioso dibujo en el centro mismo del techo, un negro diseño de 8 lados, en cuyo centro relumbraban 4 gemas con una llama roja, diferente del fulgor blanco de las otras joyas. En el otro extremo de la habitación había otra puerta, similar a aquella en la que se encontraba, solo que no tenía el diseño de escamas tallado. ¿Habría llegado la muerte por esa puerta? Y habiendo golpeado a su víctima, ¿se habría retirado después por el mismo camino? Cerrando la puerta tras de sí, el cimerio se internó en la cámara. Sus pies desnudos no hacían ruido alguno en el suelo de cristal. No había sillas ni mesas en la cámara, solo 3 o 4 divanes de seda bordados en oro y decorados con extraños diseños serpentinos y varios cofres de caoba ribeteados de plata. Algunos estaban sellados con gruesos candados dorados, otros estaban abiertos, con sus talladas tapas echadas hacia atrás y exhibían montones de joyas en un despreocupado derroche de esplendor ante los ojos asombrados del cimerio. Conan juró entre dientes. Ya había contemplado más riquezas esa noche, de las que jamás habría soñado que existiesen en todo el mundo, y le dio vértigo pensar cuál sería el valor de la joya que buscaba. Se encontraba ahora en el centro de la habitación y avanzó encorvado,
asomando la cabeza con precaución y con la espada por delante, cuando de nuevo atacó la muerte silenciosa. El único aviso fue una sombra voladora que barrió el suelo reluciente y el salto instintivo que dio hacia un lado, lo que le salvó la vida. Vislumbró fugazmente un peludo horror negro que se balanceó sobre él con un chasquido de colmillos babeantes y le salpicó sobre sus hombros desnudos algo que quemaba como gotas de infernal fuego líquido. Saltando hacia atrás, con la espada en alto, vio que el horror golpeaba el suelo, daba media vuelta y echaba a correr hacia él con terrible rapidez. Una araña negra y gigante, de esas que los hombres solo ven en sus pesadillas. Era tan grande como un cerdo, y sus 8 patas de espesa pelambre conducían aquel cuerpo de ogro por el suelo con toda celeridad. Sus 4 ojos de maligno resplandor brillaban con una inteligencia horrible, y sus colmillos goteaban un veneno que, como bien sabía Conan por la quemadura que tenía en los hombros, allí donde le habían caído salpicadas unas simples gotas cuando la cosa atacó y falló, estaba cargado de muerte fulminante. He aquí el asesino que, desde su refugio en mitad del techo, se había lanzado sobre el cuello del Nemedio, agarrado a una hebra de su propia red. ¡Qué idiotas habían sido por no sospechar que las cámaras superiores estarían tan bien guardadas como las inferiores! Estos pensamientos relampaguearon brevemente en la mente de Conan, mientras el monstruo se le abalanzaba. Saltó, y la cosa pasó por debajo de él. Luego giró sobre sí misma y volvió a la carga. Esta vez el hombre evitó su ataque con un salto lateral y cayó de espaldas como un gato. Su espada cortó una de las patas peludas y se salvó de nuevo por poco cuando la monstruosidad viró hacia él, chasqueando sus diabólicos colmillos. Pero la criatura no insistió. Dando media vuelta, se escabulló por el suelo de cristal y corrió muro arriba hasta el techo, donde se quedó un instante agazapada, mirando ferozmente hacia abajo con sus diabólicos ojos rojos. Luego, sin previo aviso, se arrojó al aire, dejando tras de sí una hebra de la viscosa sustancia grisácea. Conan retrocedió para eludir el cuerpo que se precipitaba sobre él, y luego se agachó frenéticamente, justo a tiempo de no quedar atrapado en la tela de araña voladora. Vio la intención del monstruo y saltó hacia la puerta, pero la cosa era más rápida que él, y un hilo pegajoso proyectado sobre la puerta lo dejó prisionero. No se atrevió a intentar cortarlo con su espada. Sabía que se quedaría pegada a la sustancia, y antes de que pudiese liberarla, el demonio le habría hundido sus colmillos en la espalda. Comenzó entonces un juego desesperado. El ingenio y la rapidez del hombre contra la destreza y la velocidad de la araña gigante. Esta última no volvió a escurrirse por el suelo en una carga directa, ni lanzó su cuerpo por los aires. Corrió por el techo y los muros, buscando enredar a su oponente en los largos lazos de sus pegajosas y grises hebras de telaraña que lanzaba con diabólica precisión. Dichas hebras eran gruesas como cuerdas, y Conan sabía que si llegaban a enroscarse alrededor de él, toda su fuerza desesperada no bastaría para liberarlo antes del ataque del monstruo. Por toda la cámara continuó aquella danza diabólica, en un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada del hombre, el tenue arrastrar de sus pies desnudos sobre el suelo brillante, el castañeo de los colmillos de la monstruosidad. Las hebras grises yacían revueltas en el suelo, estaban enlazadas en los muros, cubrían los cofres de joyas y los divanes de seda y colgaban del techo enjollado en oscuros festones. La agudeza visual y muscular de Conan lo había mantenido intacto, aunque los lazos pegajosos pasaban tan cerca de él que le habían raspado su piel desnuda. Sabía que no podría evitarlos siempre. No solo tenía que vigilar las hebras que colgaban del techo, sino que debía también mantener un ojo en el suelo, no fuese a tropezar con las que allí yacían. Antes o después, un lazo gomoso se enroscaría a su alrededor, como una pitón, y entonces, envuelto como en un capullo, quedaría a merced del monstruo. La araña cruzó el suelo de la cámara a toda velocidad, y la cuerda gris serpenteaba por detrás de ella. Conan saltó con fuerza por encima de un sillón. Con un giro veloz, el diablo gateó rápidamente por el muro, y la hebra brincó del suelo como si fuese una cosa viva, y se enrolló como un látigo alrededor del tobillo del cimerio. Este equilibró la caída con las manos y sacudió frenéticamente la red que lo sujetaba, como si fuese un torno o los anillos de una pitón. El peludo diablo corrió muro abajo para completar su captura. Llevado al frenesí, Conan alzó un cofre de joyas y lo lanzó con todas sus fuerzas.
El monstruo no esperaba dicho movimiento. El masivo proyectil golpeó de lleno el ramaje de negras patas, aplastándolo contra el muro con un sordo y nauseabundo crujido. Sangre y baba verde salieron salpicadas y la aplastada masa cayó al suelo junto con el cofre reventado. El negro y machacado cuerpo yacía entre la ardiente profusión de joyas que se había derramado alrededor. Las patas peludas se movían desordenadamente. Los ojos moribundos emitían destellos rojos entre las gemas titilantes. Conan miró alrededor, pero no apareció ningún otro horror y se empleó en liberarse de la red. La sustancia se aferraba tenazmente a su tobillo y a su mano, pero al fin quedó libre y, sacando su espada, se abrió paso entre las espirales y lazos hasta la puerta interior. ¿Qué horrores esperaban dentro? No lo sabía. El cimerio estaba enardecido y, puesto que había llegado tan lejos y había superado tanto peligro, estaba determinado a seguir la aventura hasta su siniestro final, fuese este cual fuese. Y también sintió que la joya que andaba buscando no estaba entre las muchas que se esparcían despreocupadamente por la reluciente cámara. Desprendiendo los lazos que obstruían la puerta interior, se dio cuenta de que tampoco ésta estaba cerrada. Se preguntó si allá abajo los soldados seguían sin tener noticia de su presencia. Es verdad que se hallaban muy por encima de sus cabezas, y si era cierto lo que se decía, estaban acostumbrados a escuchar ruidos extraños en lo alto de la torre, sonidos siniestros y gritos de agonía y horror. Tenía a Yara en mente, y no se sintió nada cómodo cuando abrió la puerta dorada. Pero lo único que vio fue un tramo de escaleras plateados que conducía hacia abajo, apenas iluminado por medios que no alcanzaba a determinar. Los bajó en silencio, aferrando su espada. No oyó ningún ruido y llegó enseguida a una puerta de marfil con hematites engastados. Escuchó atentamente, pero ningún sonido venía del interior. Solo se filtraban lentamente por debajo de la puerta unas delgadas volutas de humo que despedían un curioso y exótico olor desconocido para el cimerio. Más abajo, la escalera plateada serpenteaba y se perdía en la oscuridad, y de ese pozo tenebroso no llegaba sonido alguno. Tuvo la espeluznante sensación de que estaba solo en una torre habitada meramente por espectros y fantasmas. Presionó con cuidado la puerta de marfil y ésta se abrió silenciosamente. Bajo el umbral reluciente, Conan observó como un lobo en ambiente extraño, preparado para pelear o salir huyendo al instante. Tenía delante una cámara enorme con un techo de cúpula dorada. Los muros eran de jade verde, el suelo de marfil parcialmente cubierto por gruesas alfombras. El humo y el exótico aroma del incienso fluían desde un brasero situado sobre un trípode de oro, y tras él estaba sentado un ídolo en una especie de diván de mármol. Conan lo miró horrorizado. La imagen tenía el cuerpo de un hombre desnudo y era de color verde, pero la cabeza era de locura y pesadilla. Demasiado grande para un cuerpo humano. No tenía atributos de humanidad. Conan observó las enormes orejas resplandecientes, la enroscada probóscide, en cada uno de cuyos lados había colmillos blancos rematados con redondas bolas doradas. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormido. Así que esta era la razón del nombre, la Torre del Elefante, pues la cabeza de la cosa era muy parecida a la de esas bestias descritas por el Shemita errante. Este era el dios de Yara, y ya que la piedra se llamaba el corazón del elefante, ¿dónde estaría oculta la gema si no en el ídolo? Cuando Conan se acercó, mirando fijamente el ídolo inmóvil, los ojos de la cosa se abrieron de repente. El cimerio se quedó petrificado. No era una imagen, era una cosa viviente, y él estaba atrapado en su cámara. El hecho de que no estallase al instante en un arrebato de frenesí asesino da la medida del horror que sentía y que lo dejó allí mismo paralizado. En su misma situación, un hombre civilizado habría buscado dudoso refugio en la conclusión de haber enloquecido, pero al cimerio no se le ocurrió dudar de sus sentidos. Sabía que estaba cara a cara con un demonio del mundo antiguo, y esta certeza le privó de todas sus facultades, excepto de la vista. La trompa de aquel horror se alzó y tanteó a su alrededor. Los ojos de Topacio miraban sin ver, y Conan supo que el monstruo estaba ciego.
Con ese pensamiento, sus helados nervios se descongelaron y comenzó a retroceder silenciosamente hacia la puerta. Pero la criatura sí oía. La trompa sensitiva se extendió hacia él y el horror volvió a dejar congelado a Conan cuando aquel ser habló con una voz extraña y balbuceante que no cambiaba nunca su tono ni su timbre. El cimerio supo que esas mandíbulas no estaban hechas ni diseñadas para el habla humana. ¿Quién está ahí? ¿Has venido a torturarme otra vez, Yara? ¿Nunca te hartarás? Oh, Yakosha, no tendrá fin la agonía. Las lágrimas rodaron de los ojos ciegos y la mirada de Conan recorrió las extremidades extendidas sobre el diván de mármol y supo que el monstruo no se levantaría para atacarlo. Conocía las señales del potro de tortura y la marca cauterizada de la llama. Duro de espíritu como era, se quedó horrorizado ante las arruinadas deformidades que su razón le decía que alguna vez habían sido miembros tan atractivos como los suyos propios. Y de pronto, todo el miedo y la repulsión fueron reemplazados por una gran compasión. ¿Qué era este monstruo? Eso es algo que Conan no podía saber, pero los indicios de sus sufrimientos eran tan terribles y patéticos que le sobrevino al cimerio una tristeza extraña y doliente, sin saber por qué. Sentía solo que estaba observando una tragedia cósmica y retrocedió avergonzado, como si la culpa de toda una raza hubiera caído sobre él. No soy Yara, dijo. Solo soy un ladrón. No te haré daño. Acércate para que pueda tocarte. La criatura vaciló y Conan se acercó sin miedo, con la espada colgando olvidada en su mano. La trompa sensitiva avanzó y tanteó su cara y sus hombros como palpa un ciego, y su toque resultó suave como el de la mano de una muchacha. Tú no perteneces a la misma raza maligna de demonios que Yara, suspiró la criatura. Llevas la marca de la fiereza clara y severa de las tierras baldías. Conozco a tu gente desde muy antiguo. La conocí con otro nombre hace mucho, mucho tiempo, cuando otro mundo alzaba sus torres enjolladas hacia las estrellas. Hay sangre en tus dedos, la de una araña en la cámara superior y la de un león en el jardín, murmuró Conan. Has matado también a un hombre esta noche, contestó el otro, y hay muerte en lo alto de la torre. Lo siento, lo sé. Sí, musitó Conan. El príncipe de todos los ladrones yace allí muerto por la picadura de una alimaña. Así es, así es. La voz extraña e inhumana se alzó en una especie de débil cántico. Un asesinato en la taberna y un asesinato en el tejado. Lo sé, lo siento. Y el tercero hará la magia que ni siquiera Yara imagina. Oh, magia de la liberación, dioses verdes de Yah. De nuevo cayeron lágrimas mientras el cuerpo torturado se balanceaba hacia atrás y hacia adelante, presa de diversas emociones. Conan siguió mirando, perplejo. Entonces cesaron las convulsiones y los ojos suaves y ciegos se volvieron hacia el cimerio. La trompa le hizo una seña. Escucha, hombre, dijo el extraño ser. Para ti soy diabólico y monstruoso. ¿No es así? No, no contestes, lo sé. Pero tú me resultarías a mí igual de extraño si pudiera verte. Hay muchos mundos más allá de esta tierra y la vida toma muchas formas. No soy Dios ni demonio, sino carne y sangre como tú,
aunque la sustancia difiere en parte y la forma se vacía en diferentes moldes. Soy muy viejo, oh hombre de los países yermos. Hace mucho, mucho tiempo vine a este planeta con otros de mi mundo, desde el verde planeta Yag, que gira eternamente en el borde exterior de este universo. Surcábamos el espacio con alas poderosas que nos propulsaban a través del cosmos, más veloces que la luz, pues habíamos guerreado con los reyes de Yag y habíamos sido derrotados y desterrados. Pero no nos fue posible regresar jamás, porque en la tierra se nos desprendieron las alas de los hombros. Nos establecimos aquí, apartados de la vida terrestre. Combatimos las extrañas y terribles formas de vida que entonces caminaban sobre la tierra, de tal modo que fuimos temidos y nadie nos molestaba en las lóbregas junglas del este donde teníamos nuestra morada. Vimos a los hombres surgir del mono y construir las brillantes ciudades de Valusia, Camelia, Comoria y sus hermanas. Los vimos tambalearse ante el empuje de los salvajes atlantes y pictos y lemurios. Vimos alzarse los océanos y engullir la Atlántida y Lemuria y las islas de los pictos y las brillantes ciudades de la civilización. Vimos a los supervivientes del reino picto y la Atlántida construir sus imperios de la edad de piedra, y los vimos luego caer en ruinas, enzarzados en guerras sangrientas. Vimos a los pictos hundirse en el salvajismo abismal, a los atlantes ir de nuevo a lo simiesco. Vimos a nuevos salvajes vagar hacia el sur, en olas de conquista desde el círculo ártico, para erigir una nueva civilización con nuevos reinos, llamados Nemedia y Cod y Aquilonia y sus hermanos. Vimos a tu gente levantarse con un nuevo nombre desde las junglas de aquellos monos que habían sido los atlantes. Vimos a los descendientes de los lemurios, supervivientes del cataclismo, alzarse de nuevo desde el salvajismo y cabalgar al oeste como hircanios. Y vimos a aquella raza de diablos, los supervivientes de la antigua civilización que existía antes de que se hundiese la Atlántida, regresar una vez más a la cultura y el poder, este maldito reino de Zamora. Todo esto lo vimos, sin apoyar ni impedir la inmutable ley cósmica, y uno a uno fuimos muriendo, pues nosotros los de Yag no somos inmortales, aun cuando nuestras vidas son como las vidas de los planetas y las constelaciones. Finalmente quedé yo solo, soñando con los viejos tiempos entre los ruinosos templos de las junglas perdidas de Kitai, adorado como un dios por una vieja raza de pieles amarillas. Entonces llegó Yara, versado en el conocimiento oscuro que había sido transmitido durante los días de barbarie, desde antes de que la Atlántida se hundiese. Se sentó primero a mis pies y aprendió sabiduría, pero no estaba satisfecho con lo que le enseñé, pues era magia blanca y él deseaba el saber maligno para esclavizar reyes y saciar una diabólica ambición. Jamás le hubiese yo enseñado ninguno de los negros secretos que había ido adquiriendo, aun sin quererlo, a través de los eones. Pero su sabiduría era más profunda de lo que yo había imaginado. Con mañas sacadas de las oscuras tumbas de la negra Estigia, me tendió una trampa y le confesé un secreto que no tenía intención de compartir, y volviendo mi propio poder contra mí, me esclavizó. Oh dioses de Yag, qué amarga ha sido mi copa desde esa hora.
Me hizo venir de las junglas perdidas de Kitai, donde los monos grises danzan con las flautas de los sacerdotes de piel amarilla, y las ofrendas de fruta y vino se amontonan en mis rotos altares. Nunca más fui un dios para las gentes amables de la jungla. Ahora era esclavo de un diablo con forma humana. De nuevo las lágrimas escaparon de sus ojos enceguecidos. Me encerró en esta torre que, bajo sus órdenes, construí para él en una sola noche. Con fuego y tortura me dominó, y con extraños martirios extraterrestres que tú no entenderías. Presa de esta agonía, ya hace mucho tiempo que me habría quitado mi propia vida si hubiese podido. Pero me mantuvo vivo, mutilado, ciego y roto para cumplir sus demoníacas órdenes. Y durante 300 años he acatado sus órdenes desde este diván de mármol, manchando mi alma con pecados cósmicos, denigrando mi sabiduría con crímenes porque no tenía más opción. Pero no me ha arrebatado todos mis secretos ancestrales, y mi último regalo será la brujería de la sangre y la joya. Pues siento que el final del tiempo se acerca. Tú eres la mano del destino. Te lo ruego. Toma la gema que encontrarás en aquel altar. Conan se volvió hacia el altar de oro y marfil señalado y tomó una gran joya redonda, clara como el cristal carmesí, y supo que este era el corazón del elefante. Ahora, por la gran magia, la magia poderosa, más poderosa de lo que ha conocido antes la Tierra y de lo que conocerá de nuevo en 1.000.000 de millones de milenios. Por mi sangre vital yo la conjuro, por la sangre nacida en los pechos verdes de Yah, que sueña en el lejano borde de la gran vastedad azul del espacio. Toma tu espada, hombre, y arráncame el corazón. Luego estrújalo de modo que la sangre fluya sobre la piedra roja. Baja después aquellas escaleras y entra en la cámara de ébano donde Yara se sienta, envuelto en las maldades de los sueños del loto. Di su nombre y se despertará. Deja entonces esta gema ante él y di: Jack Kosha te da un último regalo y un último encantamiento. Luego vete deprisa de la torre. No temas. Tu camino estará despejado. La vida del hombre no es la vida de Yah, ni es la muerte humana la muerte de Yah. Libérame de esta jungla de ciega y rota carne, y seré una vez más Yogá de Yah, brillante y coronado por el alba, con alas para volar, y pies para bailar, y ojos para ver, y manos para romper. Conan se acercó vacilante, y Jack Kosha, o Yogá, como sintiendo su incertidumbre, le indicó dónde debía golpear. Conan apretó los dientes y hundió profundamente la espada. La sangre fluyó sobre la hoja y la mano, y el monstruo comenzó a convulsionar, y luego se recostó en silencio. Seguro de que le había abandonado la vida, al menos la vida tal como él la entendía, Conan se puso a trabajar en su horripilante tarea y pronto sacó algo que sintió que debía ser el corazón del extraño ser, aunque difería curiosamente de cualquier otro que hubiese visto nunca. Sujetando el órgano aún palpitante sobre la llameante joya, lo presionó con ambas manos y una lluvia de sangre cayó sobre la piedra. Para su sorpresa, esta no se derramó, sino que penetró en la gema, como el agua es absorbida por una esponja. Sosteniendo la joya cuidadosamente, salió de la cámara fantástica y siguió por los escalones plateados. No miró atrás. Sintió de forma instintiva que alguna clase de transmutación estaba teniendo lugar en el cuerpo que había sobre el diván de mármol. Más aún, sintió que era de una clase que no debía ser presenciada por ojos humanos. Cerró la puerta de marfil tras de sí y sin dudarlo descendió por los escalones plateados.
No se le ocurrió ignorar las instrucciones que le habían dado. Se detuvo en una puerta de ébano en cuyo centro había una sonriente calavera de plata y la empujó hasta abrirla. Miró al interior de una cámara de ébano y azabache y vio reclinada en un diván de seda negro una forma alta y enjuta. Yara el brujo y sacerdote estaba frente a él, con sus ojos abiertos y dilatados por los vapores del loto amarillo, la mirada perdida como si estuviera fijada en simas y negros abismos más allá de la comprensión humana. «¡Yara!», dijo Conan, como juez que pronuncia una condena. «¡Despierta!». Aquellos ojos se aclararon al instante y se volvieron fríos y crueles como los de un buitre. La forma alta, revestida de seda, se puso erecta y descolló escuálida sobre el cimerio. «¡Perro!». Su siseo era como la voz de una cobra. «¿Qué haces aquí?». Conan depositó la joya en la enorme mesa de ébano. «El que envió esta gema me ordenó que dijese: Jack Kosha te da un último regalo y un último encantamiento». Yara retrocedió, con su oscuro rostro descolorido. La joya ya no era tan clara como el cristal. Sus turbias profundidades palpitaban y latían, y por su lisa superficie circulaban curiosas ondas de humo de color cambiante. Como atraído hipnóticamente, Yara se arqueó sobre la mesa y agarró la gema con sus manos, mirando el interior de sus sombrías profundidades como si se tratase de un imán que le arrancase la temblorosa alma del cuerpo. Y mientras Conan observaba, pensó que sus ojos le estaban engañando, pues cuando Yara se había levantado de su diván, el sacerdote le había parecido extraordinariamente alto, y ahora veía que la cabeza de Yara apenas le llegaba a la altura de sus hombros. Parpadeó, confuso, y por primera vez en aquella noche dudó de sus propios sentidos. Entonces se dio cuenta con asombro de que el sacerdote estaba encogiendo, de que se estaba volviendo más pequeño ante sus ojos. Lo observaba todo con una sensación de distanciamiento, como un hombre miraría un espectáculo, inmerso en un dominante sentimiento de irrealidad. El cimerio ya no estaba seguro de su propia identidad, solo sabía que estaba mirando los indicios externos del espectáculo invisible de vastas fuerzas exteriores, más allá de su entendimiento. Ahora Yara no era más grande que un chiquillo. Luego se tumbó como un niño sobre la mesa, agarrando todavía la joya. De pronto, el hechicero se dio cuenta de su destino y se puso de pie de un brinco, soltando la gema. Pero seguía menguando, y Conan vio una diminuta, minúscula figura que corría a toda prisa por encima de la mesa de ébano, agitando sus diminutos brazos y dando alaridos con una voz que era como el zumbido de un insecto. Había menguado, de modo que ahora la gran joya se alzaba sobre él como una colina, y Conan vio cómo se cubría los ojos con las manos para resguardarlos de su mirada, y daba tumbos como un loco. Conan sintió que alguna invisible fuerza magnética estaba tirando de Yara hacia la gema. 3 veces corrió enloquecido alrededor de ella en un círculo cada vez más estrecho. 3 veces trató de darse la vuelta y alejarse corriendo por la mesa. Y luego, con un grito que resonó débilmente en los oídos del que miraba, el sacerdote estiró sus brazos y corrió directo hacia la bola llameante. Inclinándose para acercarse, Conan vio que Yara escalaba la superficie lisa y curva con gran dificultad, como un hombre que escala una montaña de cristal. Ahora el sacerdote estaba sobre la cima, tieso, agitando los brazos, invocando solo los dioses saben qué espeluznantes nombres. Y de pronto se hundió en el mismo corazón de la joya, como un hombre se hunde en el mar, y Conan vio que las ondas de humo se cerraban sobre su cabeza. Luego lo vio en el corazón carmesí de la joya, convertida otra vez en cristal claro, como un hombre ve una escena lejana, diminuta por la gran distancia. Y dentro del corazón vio una figura verde, brillante y alada, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un elefante, ya no ciego ni lisiado. Yara levantó los brazos y salió huyendo como huye un loco, y el vengador le pisaba los talones. Luego, igual que estalla una pompa, la gran joya se desvaneció en una explosión de arcoíris, de rayos iridiscentes, y la tabla de la mesa de ébano quedó desnuda y desierta, tan desnuda, entendió Conan de algún modo,
como el diván de mármol de la cámara superior en el que había yacido el cuerpo de ese extraño ser transcósmico llamado Yak-Kosha y Yoga. El cimerio se dio la vuelta y huyó de la cámara, bajando las escaleras de plata. Tan estupefacto estaba que no se le ocurrió escapar de la torre por donde había entrado. Bajó corriendo por aquel pozo sinuoso, sombrío y plateado, y llegó a una enorme cámara al pie de las radiantes escaleras. Allí se detuvo un instante. Había llegado a la habitación de los soldados. Vio los destellos de sus armaduras plateadas, el brillo de las empuñaduras enjolladas de sus espadas. Se sentaban desplomados en la mesa de banquetes, con sus plumas oscuras oscilando sombríamente sobre los yelmos de sus encorvadas cabezas. Yacían entre sus dados y sus copas tiradas por el suelo lapislázuli y manchado de vino, y supo que estaban muertos. Se había cumplido la promesa, se había mantenido la palabra. Si era la brujería o la magia o la caída de la sombra de unas enormes alas verdes la que había acallado aquel jolgorio, eso no podía saberlo Conan, pero el camino había sido despejado, y una puerta plateada permanecía abierta, recortada contra la claridad del amanecer. A los ondulantes y verdes jardines salió el cimerio, y mientras el viento del amanecer soplaba sobre él con la fresca fragancia de la vegetación exuberante, se sobresaltó como un hombre que se despierta de un sueño. Se dio la vuelta vacilante para contemplar la críptica torre que acababa de abandonar. ¿Había sido presa de embrujos y encantamientos? ¿Era un sueño todo aquello que parecía haber sucedido? Y al mirar vio que la radiante torre se tambaleó, recortada contra el amanecer carmesí, con su borde de joyas incrustadas destellando bajo la luz creciente, y se derrumbó en cascotes brillantes.